a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joao Bernal. Buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas, cayendo en cuenta de que hoy es 25 de septiembre, un día que vivirá pues en la ignominia, porque un día como hoy se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de el profesor Juan Bosch, el primer gobierno electo tras la caída de la dictadura de Trujillo, es decir, las primeras elecciones democráticas que se celebraron en el país tras la decapitación de la tiranía trujillista, pues concluyeron en una frustración 7 meses después de la toma de posesión, con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, que ya sabemos que fue un acontecimiento que 2 años después derivaría en una guerra civil de la que tomaron parte muchos actores que posteriormente también fueron protagónicos en otros acontecimientos. La izquierda dominicana, en principio, no apoyó al gobierno del profesor Juan Bosch. Cuando se convocaron las elecciones que él ganó ampliamente, pues llamaron a no votar en esas elecciones. Cuando se orquestó una conspiración militar para el restablecimiento de la Constitución, también estaban ajenos a esas tareas, pero una vez estallado el conflicto, pues entendieron que era una buena oportunidad para hacer avanzar sus ideas y para ellos mismos tratar de alcanzar el liderazgo de ese movimiento, y entonces sí hubo un proceso de integración, y entre los líderes, las personas que se integraron a ese movimiento de lucha por el restablecimiento de la Constitución, estaba precisamente el estudiante, bueno, ya había sido egresado, Amin Abel Hasbún. Amin Abel Hasbún, que ayer, 24 de septiembre, se conmemoró pues el 47 aniversario de su asesinato. 47 aniversario de su asesinato se conmemoró en el día de ayer. Y sobre ese hecho, que figura sin duda alguna como uno de los grandes crímenes del periodo de los 12 años del doctor Balaguer, quienes responsabilizan a Balaguer de esos crímenes lo hacen con alguna razón, pero también con cierto sentido del menor riesgo, porque lo menos costoso, lo que menos consecuencia tiene, es decir que esos acontecimientos, que esos son crímenes de Balaguer. Eso no tiene ninguna consecuencia, porque por atacar a Balaguer y sobre todo ya en estas circunstancias no hay consecuencias. Es decir, por responsabilizar a Balaguer, nadie corre riesgo de que sectores lo empiecen a ver de una forma que le pueda resultar perjudicial. No, Balaguer es responsable porque Balaguer era el presidente de la República, y esas fueron ejecuciones en las que
el Estado de alguna manera estaba comprometido, pero todos sabemos que esos crímenes no fueron de Joaquín Balaguer, que ahí operó una orden superior y un equipo ejecutor, incluso que acompañó cada uno de esos hechos, que fue una decisión de los Estados Unidos de América o de la gente que trazaba la línea en la política de Estados Unidos en la región en esos momentos. ¿Por qué razón? Por un error infantil de la izquierda, que fue el de secuestrar al agregado aéreo de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Donald J. Crowley. 24 de marzo de 1970 concibieron la brillante idea de secuestrar al coronel Crowley, es decir, de declararle la guerra en plena Guerra Fría, nada más y nada menos que a Estados Unidos. Y Estados Unidos respondió con el código no escrito que todavía se aplica para las personas que cometen crímenes contra federales. Es decir, que no es la justicia la que se encarga de ellos. Ahí se decidió la ejecución sumaria de Otto Morales. Ahí se decidió la eliminación de Maximiliano Gómez el Moreno. Ahí se decidió la ejecución sumaria de Amin Abel Hasbún y de otros líderes. ¿Por qué? Porque lo que decidió Estados Unidos entonces fue enviar un mensaje aleccionador. Miren lo que pasa cuando ustedes se equivocan con nosotros. Mira lo que pasa cuando ustedes nos incluyen en sus agresiones. No fue matar a esta gente, porque a Otto Morales no había necesidad de matarlo en la forma en la que lo mataron. Es decir, fueron ejecuciones prácticamente públicas. En el caso de Amin Abel Hasbún, no había necesidad de matarlo de esa forma, no. Pero no se trataba solamente de matarlo. Se trataba de matarlo y de dejar claro que lo mataron. De dejar claro que fue una ejecución. Amin Abel Hasbún vivía en la clandestinidad en esos momentos. Vivía en la clandestinidad, pero es realmente la inteligencia, tanto la inteligencia de los Estados Unidos como la inteligencia militar dominicana, sabía de sus ubicaciones. Es decir, producir la muerte de Amin Abel Hasbún en cualquier momento, simulando incluso hasta un enfrentamiento, era una cuestión muy distinta a aquel drama de que un hombre que unos minutos antes está cargando a su hijo en la casa, un hijo que tenía 2 años, su esposa Mirna Santos estaba embarazada también. 2 minutos antes, solo al bajar la escalera, porque el fiscal que le acompañaba, no sé, siempre se le ha calumniado o siempre se ha dicho que él sabía que tan pronto se desapareciera le iban a dar muerte a Amin Abel Hasbún. Yo no sé si él sabía que eso iba a ocurrir. Tucídides Martínez dijo que tenía que ausentarse unos minutos para ir a hacer una llamada. Para entonces no había la comunicación móvil que tenemos ahora, y ni siquiera en todas partes había teléfono. Entonces se ausentó, que tenía que ir a hacer ir a hacer una llamada. En esos momentos, pues se aprovechó y le dio muerte se le dio muerte a Amin Abel Hasbún, un cabo que estaba ahí como parte del equipo que tenía orden de hacer eso, y después fue condenado
a 5 años de prisión, apenas 5 años de prisión por un crimen de esta naturaleza. Entonces, todo el que dice, mire, eso fue Balaguer, sabe que esa fue la respuesta de Estados Unidos al secuestro de Crowley. Y que lo iban a matar en la falda de Balaguer, o en los pantalones de Balaguer, en los pantalones del Papa, debajo de la sotana del Papa, donde quiera, porque ya era una decisión que escapaba al control de los poderes dominicanos y que fue a consecuencia de ese hecho. ¿Para qué secuestraron ellos a Crowley? Para pedir la liberación de un grupo de presos políticos, entre los que estaba Maximiliano Gómez el Moreno. Balaguer en principio se negó a la negociación, pero después accedió. Fueron liberados un grupo que estaba en la cárcel de la Victoria, y entonces después que se desencadenan estos hechos en los que a las cabezas de ese acontecimiento pues fueron eliminadas, pero ejecutadas públicamente, de manera que todavía impacta, todavía pues crea mucho rubor y todo el rechazo permanente. Entonces son dos acontecimientos que conmemoramos así, uno tras otro: el asesinato de Amin Abel Hasbún y del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Antes de proseguir con otros temas, dar lectura a este antes del meridiano de hoy del periódico Diario Libre. La lesión de Chiqui. El viejo amigo Simón de Castro escribió esta lección para todos. Mientras México conmueve al mundo, mostrando cuán grande puede ser su fuerza demostrada en la solidaridad y hermandad, y mientras Puerto Rico nos muestra cómo su resiliencia y su espíritu inquebrantable son su mayor fuerza ante la adversidad, en Dominicanas estamos celebrando la imbecilidad de un tal Chiqui. Un video viral que lo ha hecho gracias a todo el mundo, mientras que a mí me angustia. Un video viral que le ha hecho gracia a todo el mundo, mientras que a mí me angustia, dice el señor que le escribe al Diario Libre. Ayer, mientras había y aún hay comunidades enteras en nuestro país que están incomunicadas, gente que ha perdido su vivienda, pérdida cuantiosa en la agricultura y muchísimos damnificados, me llegaron 2 solicitudes de ayuda y 18 meses del tal Chiqui, el héroe del momento. Para mí, el tipo representa la combinación atroz de la falta de conciencia, la obsesión colectiva de lograr 5 minutos de fama y el acceso a la tecnología. Su vehículo, bautizado como Petán, uno de los nombres más detestables de nuestro país, está siendo ahora objeto de una colecta para reparación. Vehículo que utilizó para poner en riesgo su seguridad y la de su familia. Espero que igualmente tengan solidaridad con los verdaderos damnificados. Esos son los héroes a quienes les rendimos homenaje, no aquellos que se han movilizado para garantizar la seguridad de otros, no los rescatistas, no los que han parado de nuevo, los que se han parado de nuevo a seguir luchando después de la tragedia. No me ha llegado una sola historia de esos héroes. Siempre he dicho que la mayor bendición de los dominicanos es poder reírnos, no dejar de la cotidianidad nos amargue. Pero esa es precisamente nuestra maldición, no tomar las cosas en serio cuando hay que hacerlo. Esos fenómenos, y mucho antes de ellos, reflejan una parte de lo que se ha convertido en nuestra sociedad, una gran comedia donde todo es todo y nada es nada. Todos en RD tenemos a alguien en Houston, en Florida, en México o en Puerto Rico, pero no, vamos a darle
vamos a darle para adelante, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ya solo quedan 14 lunes para la Navidad. Lo sé. Me acusarán de que no me tomo las cosas muy en serio, pero si ahora no es el momento de hacerlo, por favor, me avisan cuándo. Comparto plenamente el contenido de ese trabajo. Por eso yo no me he referido a ese tema, que veo que ahora hay empresas vinculadas a patrocinios y todo. Es decir, vamos a premiar la irresponsabilidad. Vamos a premiar este acto, ¿no?, de tomar con una familia que hoy pudimos estar contando otra historia, la de una tragedia completa. Imagínense que ese vehículo se meta por algún lugar atravesando un puente sobre un río desbordado y el vehículo sea arrastrado, como ha ocurrido con muchos, o que sencillamente ahí ese vehículo, pues las aguas lo sobrepasaran y el vehículo no pudiera abrirse, etcétera, y esta familia perece. Entonces, premiar ese tipo de cosas, la verdad es que carece totalmente de sentido. Pero bueno, señores, volviendo con otros temas, decir que la señora Angela Merkel, pues ayer logró una nueva reelección. Ganó las elecciones alemanas después de 12 años de gobierno. Y ganó relativamente cómodo, aunque la votación se ve afectada, bajando casi 8 puntos en comparación con la elección anterior, pero todavía, sin duda alguna, convirtiéndose en la opción de más confianza de Alemania. Y las razones están ahí. Hay una economía alemana entre la más próspera del mundo que responde por ella. Responde por ella y es una garantía de estabilidad. La situación es que en estas elecciones se ha producido un mensaje muy similar al que produjo la elección de Donald Trump, al que produjo el asunto del Brexit en el Reino Unido. Este mensaje es la emergencia de un partido de ultraderecha que desde la Segunda Guerra Mundial nunca había tenido pues el respaldo que alcanzó, que lo va a llevar al Congreso alemán. Lo va a llevar al Congreso alemán, que se llama el Bundestag. Esto es producto de la reacción del electorado alemán por el problema de los refugiados. Alemania recibió 1.3 millones de refugiados. Es una economía que tiene las facilidades para manejar y diluir ese problema. Sin embargo, la reacción del electorado pues se reflejó en el hecho de que por primera vez esta fuerza pues va a alcanzar una representación importante en el Congreso, en el Bundestag. Y ya ahí hay un mensaje muy aleccionador, mientras la socialdemocracia pues prácticamente se descalabró. Sin embargo, el liderazgo de Merkel todavía es muy fuerte, y aunque el fenómeno le melló, no así le hizo tanto daño. Indiscutiblemente que su liderazgo ha sido de nuevo favorecido en estas elecciones alemanas que se llevaron a cabo en el día de ayer. Así es que queríamos también dar alguna pincelada de este acontecimiento antes de pasar a otros temas.
sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, entonces a las 7:19 minutos, vamos a hablar de el tema del acuerdo del gobierno con el Colegio Médico, que la semana pasada, en víspera de María, de los posibles daños de la incidencia de María en la República Dominicana, pues al Colegio Médico se le ocurrió nada más y nada menos que hacer una convocatoria a huelga alegando el incumplimiento de este acuerdo. Incluso alegatos manejados con mucho irrespeto por parte del presidente del Colegio Médico, con insultos personales innecesarios sobre esto, porque si hay alguna violación, pues lo que tiene que presentar es esa violación y argumentar en función de eso. Entonces, nosotros conversamos con él y él dijo que con los médicos no se llegó a ningún acuerdo como con los otros médicos sobre el asunto de la nivelación salarial. Y parece que él perdió la memoria o no leyó este acuerdo que está aquí firmado por él. Este es el acuerdo que lo tengo a mano y aquí está firmado por todos, inicialado por todos y finalmente firmado por todos. Entonces, ellos están alegando la violación del punto 4, que plantea lo siguiente: por otro lado, al salario del personal médico que labora en los establecimientos de salud del sistema público, prestando servicios asistenciales como médico y que cumpla la jornada establecida, tanto a los que tienen 1 como 2 nombramientos, se les realizará un aumento de salario del salario base de un 25%. En cada sueldo a ser aplicado en el 2017 en 2 partidas, 10 en enero y 15 en agosto de este año. Esto se ha cumplido plenamente. Ahora, hay una diferencia entre el criterio que tiene Waldo Ariel Suero con relación a esto y lo que el acuerdo plantea como tal. Porque el acuerdo se tomó de que se iba a hacer un aumento de un 25% al salario base en 2 partidas, tomando en cuenta el salario base que tenían los médicos al 2016, cuando se hace este acuerdo. Y entonces, esto lo puedo explicar con un ejemplo. Si al 2016 un médico gana 100 pesos, se acordó elevarle el salario en un 25%. Es decir, que el que ganaba 100 pesos va a ganar con las 2 partidas que se aprobaron, que una era de un 15% y otra era de un 10%, va a ganar 125 pesos. Ese es un aumento de un 25% que se acordó en 2 partidas. Bueno, al señor Waldo Ariel Suero se le ha ocurrido que el 25%, la otra parte, porque fíjense que estamos hablando de 2 partidas, 10% en enero y 15% en agosto. Entonces, a él se le ha ocurrido que para calcular el 25% de agosto, había que hacerlo ya con el aumento del 10% que se había hecho con el primer aumento. Entonces, tú firmaste un incremento de un 25%. Si las cosas fueran así, entonces el incremento sobrepasa el 25%. No. No hay que estar loco. No hay que estar loco ni quererse hacer sinvergüenza para saber que el acuerdo era en base al salario base del 2016. Entonces, a ese salario base primero se le aumentó un 10 y después un 15, pero en base a eso fue que se hizo el aumento. Así que, si vemos eso así en términos generales, con el salario base se cumplió, porque era así que estaba establecido y así lo hizo el gobierno. Entonces vámonos a una segunda diferencia, para que ustedes vean que
ahí es una cuestión de lectura, pero antojadiza, porque está muy claro que se estableció cuál era el salario a ese momento y el compromiso de aumentar un 25% fue al salario que existía en esos momentos, no al nuevo, no sobre la base del nuevo, porque ya eso es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el otro punto de diferencia? El otro punto de diferencia es el 5, que hace una precisión que el Colegio Médico la firmó, esa precisión, y aquí está inicialado y firmado. A los médicos en labores asistenciales, tanto en el Servicio Nacional de Salud como del Instituto de Seguros Sociales, se les realizará el aumento correspondiente hasta llevarlo a los niveles salariales promedio del Servicio Nacional de Salud. Se les realizará el aumento correspondiente hasta llevarlo a los niveles correspondientes al Servicio Nacional de Salud. Señores, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ha desaparecido el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Los médicos que trabajan para el Instituto Dominicano de Seguros Sociales son traspasados al Servicio Nacional de Salud, reconociéndole todos sus derechos y todos sus ingresos e incluso haciéndole un aumento. Es decir, que nadie puede alegar, porque lo que no puede ocurrir con un salario es que a usted lo perjudiquen. No, a esos médicos nadie lo ha perjudicado. Ahora, lo que está establecido es que a igual función, igual salario, para corregir distorsiones, que estaban nombrados dos personas en una misma función y una persona podía tener ingresos distintos a otro por favoritismo. Por favoritismo. Entonces, resulta que los médicos que trabajaban para el Seguro Social, en términos de salarios, ellos tenían una situación de ingreso de salario que era un poquito superior al del servicio, al de salud pública. Entonces, ¿qué pasa? Que si todos ahora trabajan para el Servicio Nacional de Salud, lo correcto es que en el salario base haya una nivelación. Porque, ¿qué sentido tiene que yo soy médico cirujano? Yo trabajo aquí como médico cirujano. Y entonces otra persona trabaja como médico cirujano. Y entonces a mí me van a pagar 78,000 pesos. Y a fulano le van a pagar 70. Y los dos hacemos la misma función. No. Es decir, el salario que me corresponde a mí es el salario en función de la nueva realidad que está establecido para el cirujano, porque yo lo que soy cirujano. Entonces, ¿cómo es posible que mientras en este país estamos abogando contra la impunidad y estamos hablando muchísimas tonterías y hay 8,000 movimientos y una serie de cuestiones tratando de que las cosas se hagan de manera correcta, haya un gremio que pretenda que primero firmó que tenía que producirse una nivelación salarial? Lo que quiere decir que a igual función, igual salario. No importa que usted sea primo del ministro de Salud, no importa que usted sea un médico del PLD, que usted sea un médico del PRM, no importa que usted sea blanco, que usted sea prieto, no importa que usted sea mujer, que usted sea hombre, que usted sea chiquito, que usted sea grande, no. Usted tiene igual función, igual salario. Esa sociedad se supone que es la que queremos. Ahora, ¿dónde debe estar la diferencia? Y entonces ahí sí la boicotean. Usted sabe dónde debe estar la diferencia, porque cuando estamos hablando de igual función, igual salario, estamos hablando de la función básica, que toda ha sido mejorada. Ahora, ya hay otra función que tiene que ver con una evaluación de desempeño. Los dos estamos nombrados como cirujanos, pero resulta que yo estoy en mi hospital todos los días, haciendo 3 y 4 cirugías. 3 y 4 cirugías, todos los días yo estoy fajado en mi hospital. Y fulano viene de vez en cuando se le antoja, hace una cirugía o no hace nada. Entonces resulta que mi hospital está cobrando por estos servicios porque muchos de estos servicios los estamos facturando. Entonces yo creo que cuando
a la hora de pagar y esos servicios han sido facturados, yo creo que el médico que ha ido y ha cumplido y está haciendo su trabajo debe tener incentivo que no debe tenerlo el que sencillamente no va. Entonces, no, a esa sí no la quieren. Ahí que debe estar la distinción. La distinción debe estar en que no es que hay igual trabajo, no, es que a mayor trabajo, a mayor entrega, a mayor dedicación, algún incentivo. No, eso lo boicotean. Le han pedido a los médicos que no firmen la evaluación de desempeño. ¿Para qué? Para que tengamos el mismo relajo de que si hay que repartir $1.000.000, por ejemplo, ese $1.000.000 le toque a todos por igual. No importa que fulano haya venido y no importa que el pendejo esté ahí todos los días. No importa que el más pendejo esté ahí todos los días trabajando y fajado. No. El más pendejo que está ahí se le va a tratar igual que al que no va. Entonces, ustedes saben lo que son gremios profesionales en este país apoyando ese tipo de cosas y promoviendo ese tipo de cosas. No es verdad que el acuerdo sea violado. Es un pretexto por razones electoreras. ¿Por qué? Porque hay elecciones en el colegio médico, el Eduardo Ariel apoya a un candidato, si viene ahora un conflicto con el gobierno, eso le reditúa cierto respaldo electoral porque se ve como el abogado, como el defensor de los médicos, y se ha inventado estas violaciones que no existen en ese acuerdo. Porque el acuerdo se ha estado cumpliendo, pero se ha estado cumpliendo tal y como fue pactado. No, porque ahí todo estaba claro. Entonces, ojalá, señores, que los propios médicos se encarguen de rescatar el prestigio de su profesión, de su actividad, porque lo que se está invirtiendo en los hospitales, las transformaciones que se están experimentando. Yo, por ejemplo, me opuse a la eliminación de la cuota de recuperación. Pero hoy, si el hospital pues trabaja como debe hacerlo, el hospital no requiere cuota de recuperación ya, porque la cuota de recuperación la sustituye los servicios que el hospital factura a los asegurados, y hay más de un 76% de asegurados en la República Dominicana. Es decir, que el hospital tiene una forma de ingresar recursos importantes por los servicios que brinda. Pero ustedes saben que la mayor parte de los hospitales se están perdiendo esos recursos. ¿Y usted sabe por qué se lo pierden? Bueno, porque para poder cobrarle a las ARS hay que llenar un protocolo. Es que usted no me puede internar una persona, no me le da ningún seguimiento, lo deja ahí interno, y usted se aparece a los 5 días después, sin ningún seguimiento a esa persona, y entonces después va a facturar eso. No, eso usted no lo puede facturar, porque para usted facturar, usted tiene que tener un protocolo de seguimiento a esa persona, y como la mayor parte, muchos médicos no le dan ese protocolo de seguimiento, el hospital entonces no puede cobrar eso. Ven acá, el médico que lo internó, qué evaluaciones le hizo, cuántas visitas le hizo, qué pasó, cómo se cumplió con este protocolo. No, este protocolo no se cumplió. Pero es que para poder facturar esos servicios tiene que haber un protocolo de cumplimiento, y entonces vamos a pagar servicios que nadie sabe si se han brindado o no se han brindado. Entonces, con el solo hecho de hacer las cosas por las reglas, hoy un hospital puede. Bueno, el Robert Reed Cabral está facturando sobre los 10 millones de pesos. Señores, ese es un ingreso extra que a cualquier hospital le resulta muy bien, y puede facturar más, y los otros pueden facturar de manera similar. Pero se necesita que el médico haga su trabajo y que también se le pueda digamos, compensar al que hace su trabajo. Pero ahí hay un boicot. No, ahí no. Si hay ingreso, que sea para todo, hasta para el que no viene. Y entonces, ¿qué estímulo tiene el que va? Es eso con relación a este acuerdo. Pero bueno, señores, tenemos alguna dificultad con la máquina que coloca la parte comercial. Así es que vamos a continuar con los comentarios.